Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 2 de diciembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas, porque ya tenemos a nuestros primeros invitados vía Zoom. Sunde volvió a aplicar la regulación de precios, esta vez a 40 productos, y como hemos repetido hasta la saciedad, es una locura pensar que haciendo las mismas cosas vas a obtener resultados distintos, pero saben ustedes cuál es la situación de nuestro país. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, publicó este jueves 1 de diciembre una nueva lista de precios máximos al consumidor en rubros priorizados en dólares. Claro, tomando como referencia, esto lo decimos nosotros, el tipo de cambio oficial. Y saben ustedes que ahora mismo hay diferencia entre el marcador, el Banco Central de Venezuela, y el paralelo. Y ya conocemos en carne propia las consecuencias, lo que va a ocurrir a la larga, pero bueno, les comento la información en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter y en su página web y que posteriormente fue borrado. Informaba un nuevo control de precios como resultado de las mesas de diálogo con el sector productivo agroalimentario. Logramos acordar, esto está entre comillas, precios máximos al consumidor final en algunos rubros priorizados. Sobre la licencia otorgada a Chevron, tema que hemos debatido ampliamente en este espacio, Chevron no prevé aumentar la producción de petróleo en Venezuela en los próximos 6 meses. Y esto lo tomo de Infobae, las variedades de crudo pesado venezolano que eran muy demandadas por refinerías estadounidenses habían sido parcialmente reemplazadas por suministros rusos tras las sanciones al país, a nuestro país, el país caribeño, dice la nota. El presidente ejecutivo de la petrolera estadounidense Chevron, Michael Wirth, aseguró este jueves que es improbable que la empresa haga inversiones de capital para elevar su producción en Venezuela en los próximos 6 meses, tras recibir una licencia expandida que le permite exportar crudo a los Estados Unidos. Recordar que esto también, es decir, la autorización es por 6 meses, entonces habrá que ver qué contiene entre líneas este mensaje. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó el 26 de noviembre una licencia a Chevron Corp que le permite reanimar la producción petrolera y expandir sus operaciones en el país, parte de un plan para alentar conversaciones políticas claves entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición hacia las elecciones previstas para el 2024. Y justamente esto vamos a hablar con nuestros invitados, porque el propio Nicolás Maduro se refería a la licencia de Chevron, hace días lo comentamos con ustedes, pero también condicionaba la celebración de elecciones libres a cambio del levantamiento de todas las sanciones. Nos acompañan 2 invitados que nos van a ayudar a entender el alcance, la dimensión de lo que ha ocurrido. Se trata del embajador Milos Alcalá, y fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil, y el diputado Omar González, de 20 Venezuela. A ambos, muy buenos días y gracias por atendernos. Bienvenidos. Buenos días, María Alejandra. Buen día, mi querido amigo Omar González también. Saludos, embajador. Qué cordial poder estar juntos en este prestigioso programa. Gracias a ambos por atendernos. Y yo inicio con el embajador Milos Alcalá sobre el alcance de lo que está ocurriendo y el papel de la comunidad internacional y sobre todo estas declaraciones que ha dado Nicolás Maduro a pocos días del reinicio de negociaciones en México, condicionando la celebración de elecciones libres si hay levantamiento de sanciones. ¿Qué puede decirnos, embajador? Lo escuchamos. Bueno, yo sigo viendo México con profunda preocupación. Es una pesadilla, porque parafraseando a García Márquez, parece que es la crónica de un fracaso de negociación anunciado.
Y lo cierto es que se vuelven a repetir los mismos errores. El señor Blay es un buen constitucionalista, pero un pésimo negociador. Y hemos visto en todas las reuniones anteriores que los únicos que salen con ventajas de esas negociaciones son los representantes del régimen. Tú planteabas lo de Maduro, pero yo planteo algo mucho más grave. El negociador del oficialismo acaba de declarar una y otra vez que es se firmó la defunción del gobierno interino. Es una capitulación de la oposición, dice él. Dice al mismo tiempo que es una rendición. Jorge Rodríguez. Entonces, ¿cómo es posible que el negociador que tendría que tener pura dulzura, puro candor, se señala que si no se eliminan todas las sanciones, no va a haber elecciones? No tiene nada que ver una cosa con Japón ante el bochorno de la violación de derechos humanos, ante la corrupción, ante un gobierno ilegítimo. Entonces ellos están ahora legitimándose. Bueno, lo que se está haciendo es consolidando un régimen para que se oxigene y al mismo tiempo cada vez va poniendo el señor Blay. Es decir, si el régimen quiere que se eliminen las sanciones, tiene que poner en libertad a los presos políticos, tiene que poner fin a las violaciones de derechos humanos. Utilizar eso como un instrumento antiimperialista, anticolonialista, que es lo que están buscando. Entonces, van a seguir ganando frente a unos negociadores que lo único que hacen es poner sanciones en las que no se pueden admitir. Yo no veo una posición firme de los negociadores, que además es un arroz con mango, además que no representan, como bien dice el oficialismo, a toda la oposición, sino que nuestros negociadores. ¿Cómo es posible que vayan a desacreditar a quienes ellos representan? Los negociadores no son autocéfalos, no están ahí porque el señor Blay casos al presidente de la Asamblea Nacional del 2015. Entonces veo, por eso concluyo para no prolongarme, veo como una gran pesadilla otro elemento de manipulación que el oficialismo está ganando en México, utiliza más el chantaje como mecanismo de consolidación del poder. Diputado, su comentario, el alcance de esta declaración de Nicolás Maduro condicionando elecciones libres a cambio del levantamiento de la plataforma unitaria. Lo escuchamos. Bueno, un saludo de nuevo al embajador Milos Alcalay. Es el lenguaje, María Alejandra, típico de manera más descarada ante los reporteros de la prensa, de los medios de comunicación social internacionales. O sea, reconocer a la comunidad internacional de no realizar elecciones si no le quitan las sanciones. Yo diría negociadores. Y ayer en una conversación con colegas periodistas le decía que, bueno, el viejo proverbio que seguramente todos conocen, ¿no? Según el cual si a uno lo engañan una vez, 20 veces, porque no son 12 las negociaciones que se han hecho, ¿no? 15 veces, bueno, ya es complicidad, ya es sinvergüenzura. Y eso es lo que está pasando. En este caso, los realizaran las sanciones. Además, le consiguieron 3.500 o más millones de dólares para robárselo como hace años, para llegar a lo que en el fondo era el objetivo fundamental de esas personas que están allá, que representan no a toda la oposición, representa una parte de la oposición y esa no lo eligió nadie, ¿no? Y son unos blandengues. La verdad es que han quedado como unos peleles ante los venezolanos y ante la comunidad internacional, porque ahora Jorge Rodríguez, italiana, que está buscada por la justicia, que es otra humillación para ellos, bueno, les ha dicho que no tiene fecha para una nueva negociación porque ya consiguieron lo que querían. ¿Hasta cuándo? Pues 15 veces. Ahí lo que se necesita es gente con carácter, que en primer lugar no hubieran permitido que una extranjera con una calificación como tiene esta señora Camila Fabri se hubiera sentado allí, como ellos también vetaron a Vecchio. Y entonces estos se tragan que venga Camila Fabri en una democracia. Si es que hay alguna negociación, antes hay que poner las cosas en su sitio, mantenerse firme y no como muñecos de trapo que hacen con ellos lo que les da la gana. La verdad, las cosas absolutamente nada. Lo único que respetan el régimen de Maduro venga. Y eso es lo que debe estar pasando en Venezuela en este momento, María Sí, Alcántara. si me permite nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. La pregunta que yo les haría es, bueno, fe de negociación. Al regreso, además, ¿cuál sería el papel de la comunidad internacional frente a un escenario de esa naturaleza? Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos.
Usted escucha Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. El Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, seibet.net.be, fompreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi- Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme. solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan. El reinicio de las negociaciones en México, tras la declaración que hemos comentado del propio Nicolás Maduro, el embajador Milos Alcalá, fue embajador de Venezuela, y el diputado Omar González, y yo le dejaba en uno de los comunicados conjuntos que publicaba Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido. Ellos decían: mantenemos nuestro compromiso de apoyar el restablecimiento de inmediato las recomendaciones que formuló la misión de observación electoral de la Unión Europea, orientadas a mejorar los procesos electorales futuros en consonancia con los compromisos internacionales electoral presidencial en nuestro país. Inicio con el embajador, lo escuchamos. Sí, comenzaría señalando esto último que tú destacas. Hasta la Unión Europea, que ha tenido una posición de, bueno, que los venezolanos resuelvan su problema, pero otros, los tres elementos que el negociador tiene que tener: el fin de la usurpación, el gobierno de transición, y Estados Unidos y Canadá han planteado, sino que la eliminación de la sanción. Por otra parte, hacia el futuro, elecciones primarias asuman un papel independiente, protagónico, que permita a los Blay hacer lo que les da la gana. Ellos tienen que tener un liderazgo, y ese liderazgo tiene que también tener una estrategia, y esa estrategia tiene que buscarla a través no del candidato presidencial, sino de la renovación del liderazgo, porque si seguimos como estamos, ¿qué es lo que están haciendo? Y lo dicen ellos, lo que planteaba antes Jorge Rodríguez. Bueno, señores, se acabó el gobierno interino, se acabó Guaidó, y frente a un silencio aplaudiendo, porque hay sectores, hay que reconocerlos, dentro de la oposición, que lo que quieren es aplastar al gobierno interino. Yo sí creo que el gobierno interino ha tenido muchos errores. Uno, no desprenderse de ese G4, que es el que realmente está tratando hoy de serrucharle las patas. Pero el otro tema, el de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, bueno, yo fui embajador en Naciones Unidas y reconozco, aplaudo lo que se hace, pero en primer lugar, lo que habría que cambiar entonces es la disposición. La ONU es un organismo intergubernamental de gobierno. Entonces, la ayuda que van a canalizar, ¿con quién va a ser? ¿Va a ser con la oposición? Por supuesto que no. Con el ministro de Educación para la educación, con el ministro de Salud para la salud, con el ministerio que tiene que ver con la electricidad, con el gobierno, porque la ONU no se reúne con la oposición. Entonces, cuando vaya a ir un liderazgo opositor a pedirle citas al embajador de las Naciones Unidas o al secretario general de la ONU, no los van a recibir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos consolidando al régimen, que es el que, ese mismo, o nos olvidamos que cuando la ayuda, dicen, bueno, la ayuda hay que ayudarlos por la situación del país, es que nos olvidamos de Cúcuta, es que nos olvidamos de cómo frenaron la ayuda humanitaria en Boavista, es que nos olvidamos cómo el régimen hizo que fracasara la ayuda humanitaria que se represó en Curazao y que rompió y cerró las fronteras, y cómo ese gobierno que hizo eso, ahora dice, pobrecito el gobierno, necesita la ayuda. Lo que hay que hacer es consolidar esa transición, y no veo a los negociadores buscando la transición a través de los que tendrían que ser representantes ante la ONU. De manera que la ONU no va a dar más de lo que puede, y nosotros tenemos que exigir ser en esa transición los que también podamos tener un papel dentro de eso, porque si no, la ONU lo que va a hacer es lo que ha hecho siempre: relaciones entre gobiernos, y nosotros no somos reconocidos como gobierno por la ONU. Diputado, le traslado la misma inquietud. ¿Frente a qué escenario estamos si fracasa esta nueva ronda de negociaciones?
en materia de condiciones de cara a un proceso electoral presidencial. Ustedes van a participar en las primarias para elegir el candidato de la plataforma unitaria. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a propósito de lo que dice el embajador, ¿cuál es la posición de 20 Venezuela sobre la continuación o no del gobierno interino? Ya comenzó diciembre, estamos a muy pocos días del mes de enero. Lo escuchamos. En primer lugar, habría que destacar que México no tiene nada que ver con el proceso de las elecciones primarias, donde efectivamente María Corina se va a medir para escoger el nuevo liderazgo de la oposición. Al que Perdón, diputado, tiene que ver en tanto y cuanto allí se discutan condiciones de cara a una elección presidencial, ¿no cree usted? Claro, pero yo me refiero a las primarias, a esta elección interna de la oposición. Ellos no tienen que meter sus narices en ese proceso, es un proceso ciudadano, son los venezolanos y los factores que intervienen en ese proceso. Porque además, lo que hemos visto hasta ahora es un retroceso, lejos de avanzar en la búsqueda de la liberación de Venezuela frente a lo que está sucediendo en México, es un retroceso. Tanto es así, María Alejandra, que si tú ves el encabezado del documento que firmaron, lo primero que dice es que reconocen a Nicolás Maduro como el legítimo gobierno de Venezuela, cuando nosotros desde 2019, después que desconocimos aquella farsa electoral de mayo del 2018, en la que se proclamó Maduro presidente de la República, después que nosotros dijimos que eso es una usurpación y que el presidente de la Asamblea Nacional, en base al artículo 333 y 233 de la Constitución, asumió el gobierno encargado, y que se ha prolongado hasta ahora, esta gente firmó un documento que dice, nosotros, los representantes del gobierno de la República Bolivariana y la oposición, un reconocimiento expreso. ¿Es que acaso son ingenuos? Es que o ya como le echaron, liquidaron al gobierno interino y reconocen a Maduro como el gobierno legítimo de Venezuela. Pero además, también descaradamente, Jorge Rodríguez y los demás voceros de esa representación y el propio Nicolás Maduro ha dicho que los recursos del Fondo Social, 3.500, no sabemos exactamente la cantidad, que para ayudar a un pueblo que está pasando hambre, necesidades, etcétera, etcétera, no va a ser manejado por las Naciones Unidas. No, las Naciones Unidas será una especie de contralor. El dinero para el problema eléctrico lo va a manejar Corpoelec y el Ministerio de Energía. El dinero para la alimentación lo va a manejar el Ministerio de Alimentación. El dinero para la salud, el Ministerio. ¿Y qué ha pasado con ese dinero? ¿Tú sabes cuánto se invirtió para mejorar el sistema eléctrico venezolano en lo que va del régimen chavista? Más de 100.000 millones de dólares que se lo robaron. ¿Sabes cuánto invirtieron en el problema de los hospitales que están todos destartalados en todo el país? Más de 80.000 millones de dólares. ¿Y dónde están los responsables? Bueno, viviendo en paraísos y están o en Venezuela dándose la gran vidorria mientras el pueblo venezolano está pasando hambre. Con respecto al gobierno interino, obviamente las condiciones no han variado. Nosotros no reconocemos a Maduro como presidente de la República. Es decir, el mantenimiento de la figura del gobierno interino, por lo menos en lo personal, yo digo que fue una salida política inteligente a lo que estaba pasando. Que hubo una desviación, que hubo errores, nosotros mismos lo denunciamos muchísimas veces, es cierto. Escandalosos casos de corrupción, es cierto, pero el fundamento jurídico, constitucional, está vigente, nada ha cambiado. El liquidar, como liquidaron los negociadores en México al gobierno interino, es reconocer a Maduro y ya no necesitará nada más negociación porque le pondrá la mano a Citgo, le pondrá la mano al oro que está en Gran Bretaña, le pondrá el oro a los depósitos que están en Portugal. Se robarán todos los activos del país. Pero Guaidó también tiene que poner su posición. A mí no me parece correcto que sea presidente de la Asamblea Nacional, que sea presidente encargado de la República y sea ahora candidato. Bueno, ¿qué es esto? Poder legislativo, poder ejecutivo, poder electoral. No, chicos, tiene que decidirse. Y él tiene que dar señales al país de que está dispuesto realmente a enseriar esta situación y no ser un títere del G4 como ha pasado en los últimos años. Eso es lo que yo pienso.
Pero no queda claro, diputado. ¿Ustedes van a apoyar entonces la continuación del gobierno interino? ¿Es así? En enero. Hay unas decisiones políticas que debe anunciar. Nosotros no somos determinantes en cuanto al número de votos en esta materia. El partido no ha tomado una decisión a este respecto. Maduro, Guaidó debe decidir si va a ser candidato, si va a ser presidente de la Asamblea, si va a ser presidente. Esas son definiciones que deben hacerlo antes del 5 de enero, fecha para la que ha sido convocada la Asamblea Nacional para decidir tan delicada materia. Creo que no hay que apresurarse. Guaidó debe dar señales claras de cuál es el juego, porque si vamos a seguir siendo instrumento ciego de un G4 que está cohabitando en buena parte con las decisiones del régimen que ha liquidado Venezuela, bueno, hay que revisar esa situación. Que defina si va a ser candidato o va a ser presidente. Y entonces se tomará una decisión. Pero primero hay que aclarar cosas como esta, ¿no? Aunque el diputado Omar González dice que las negociaciones en México no están vinculadas a las primarias, lo cierto es que según el artículo 2 del acuerdo, el reglamento marco para elegir a un candidato presidencial, dice que, bueno, es un proceso interno, ciertamente, de los factores democráticos de nuestro país, pero es para la selección del candidato presidencial unitario que va a representar a todas estas fuerzas. De hecho, todos los que participen, incluyendo 20 Venezuela, asumen el reglamento como normativa y deben dar fe pública al compromiso moral y político de reconocer y apoyar a este candidato. Yo le pediría un comentario porque las dos cosas van como en paralelo. La pregunta es, embajador, ¿qué más puede hacer la comunidad internacional para tratar de conseguir estas condiciones de cara a un proceso presidencial, tomando en cuenta que, bueno, al final del día las primarias es para elegir al candidato que va a representar a las fuerzas unitarias en el 2024 o antes? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, yo comenzaría señalando lo que he dicho varias veces en otros programas anteriores. La comunidad internacional no nos va a sacar las castañas del fuego. La decisión del camino de Venezuela, y es lo que ellos dicen permanentemente, y ha utilizado el régimen para hacerlo. La decisión de Venezuela la adoptamos los venezolanos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la comunidad internacional aplaude a México? Porque ya están cansados dentro del mismo G4 y fuera del G4, que cada uno va hacia las capitales y dice otra cosa. Unos que hay que eliminar las sanciones, otros que hay que aumentar las sanciones, otros que se mantengan pero más reducidas, otros. Entonces, claro, la comunidad internacional no va a decidir por nosotros y nos está diciendo, ¿saben cómo es la cosa? Reúnanse y decidan ustedes, no nosotros, no Francia, no Estados Unidos, no la Unión Europea, no Canadá, decidan ustedes. Ahora, ¿en dónde sí influye? Tiene razón el diputado de que la mesa de negociaciones no depende de las primarias, pero las primarias no van a elegir solo, y es lo que yo estoy convencido y muchos dirigentes han señalado, que se trata solo de elegir el candidato presidencial, sino de renovar o de ratificar el liderazgo político. Entonces, ese negociador de México va a tener que fijar una estrategia, no lo que le dé la gana al señor Guaidó y a esa especie de arroz con mango que está negociando en México, sino que va a tener que venir ese electo con el voto ciudadano a decirle, mire, señor candidato presidencial o quien haya ganado las elecciones, ¿cuál es la estrategia que debemos seguir? El gran problema es que no podemos negociar sin una estrategia. El régimen la tiene. Nosotros no creo que la tengamos, estamos siguiendo un poco los pasos y si seguimos así es evidente y lo ha dicho lo que decía el diputado González. Bueno, el fin de la usurpación, ya hay un régimen que es reconocido. En un gobierno de transición no la hay una transición porque es cierto que las Naciones Unidas van a negociar con el gobierno y no con la oposición y finalmente elecciones libres, pero esas elecciones libres tienen que ser en una estrategia común de un liderazgo mayoritario de los ciudadanos de oposición. Diputado, nos queda un minuto o dos sobre la inscripción de candidatos de cara a las primarias. Yo le pediría un comentario, es como uno de los primeros anuncios de la Comisión
Nacional de Primarias. Comienza el proceso de inscripción en marzo de 2023. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Obviamente ustedes ya decidieron concurrir y sobre las condiciones que han puesto sobre la mesa para participar o no. ¿Qué puede decirnos? No escuchamos. Bueno, efectivamente, nosotros hemos expuesto las condiciones para participar en las primarias. Hay condiciones innegociables. Por ejemplo, nosotros no vamos a permitir que las maquinitas esas del Consejo Nacional Electoral participen en las primarias. Esto es una condición sine qua non. Bueno, ya tú has visto lo que ha pasado en donde están esas maquinitas, lo que ha pasado incluso en los Estados Unidos, algunos estados de la Unión Norteamericana, lo que ha pasado en otros países. Países serios como Alemania, varios países europeos, que no es por falta de tecnología, no utilizan máquinas, son votos manuales. Y nosotros estamos exigiendo que la votación de las primarias, los ciudadanos voten, vean, contabilicen su voto allí. Segundo es el voto de los venezolanos en el extranjero. Esas son condiciones innegociables. Que se abra el registro de los nuevos electores, que está cerrado. El Consejo Nacional Electoral no existe. Ya renunció una de las rectoras, de las supuestas rectoras, y se fue al supuesto Tribunal Supremo de Justicia, y ese cargo está vacante. Tienen 6 meses que no se reúnen. El registro electoral permanente queda absolutamente inmutable y lleno de fallas. Es decir, nosotros le dimos la confianza, de la buena fe de los que están en la comisión presidencial, y nos hemos reunido con ellos. De hecho, tenemos designado a un miembro de la Dirección Nacional muy prestigioso, el magistrado Perkin Rocha, que es nuestro representante ante esa comisión de primarias. Y semanalmente le vamos a estar anunciando al país lo que allí se discute, lo que en esa comisión se está discutiendo. De manera que, sí, si las condiciones se dan, nosotros vamos a participar con todo. Si no, nos vamos directo al año 2024. Eso sí, vamos hasta el final. No nos vamos a rendir. No nos vamos a arreglar con nadie. Nuestra decisión es desplazar, sacar a Maduro y su camarilla del régimen. Y eso es acumulación de fuerza, la fuerza de los ciudadanos. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? María Corina Machado se ha convertido en un fenómeno electoral. Y lo que se viene encima a Maduro y su camarilla y a todos los que están haciéndole juego es una paliza histórica. Si no es en las primarias, va a ser en el 2024. Eso es lo que viene para Venezuela. Gracias a ambos por atendernos, acompañarnos estos minutos. Embajador Milos Alcalá, diputado Omar González, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, tratando de visualizar, bueno, los escenarios que tenemos por delante, luego del reinicio de las negociaciones y obviamente las declaraciones del régimen de Maduro. Vamos a la pausa y de regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fonpreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas.
pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el embajador, quien fue embajador de Venezuela, Emilio Figueredo, y está hoy al frente del portal analítica.com. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos a tu audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que debatimos, el alcance del reinicio de las negociaciones de México y sobre todo la reacción de Nicolás Maduro y de su representante Jorge Rodríguez. Como decíamos al inicio, él ha condicionado, y tal como lo destacaba la prensa internacional, la celebración de elecciones libres en nuestro país a cambio del levantamiento total de las sanciones. ¿Eso frente a qué escenario nos ubica, embajador? Lo escuchamos. Bueno, esa es la típica forma de reaccionar de ellos. Recuérdate que ellos no se iban a sentar en la mesa de negociación de México si no se liberaba a Alex Saab y Alex Saab se sentara en la mesa. Y bueno, fue prácticamente un punto de honor y finalmente se sentaron en la mesa. Bueno, trajeron a la esposa, por lo cual era simplemente un figurín de acompañamiento sin ningún peso en el mismo proceso. Además, ayer la Asamblea Nacional aprobó los acuerdos de México. Yo creo que esto, hoy lo dice muy claramente el editorial de Analítica, que se refiere justamente a esa postura, que, bueno, yo creo que está dirigida esencialmente a los sectores más radicales del PSUV, posiblemente a integrantes de las Fuerzas Armadas, que podían estar insatisfechos frente a los resultados de lo que ocurrió en México, porque si lo analizamos claramente, es mucho y poco. Es poco lo que obtiene específicamente el régimen desde el punto de vista de recursos. Es mucho porque simplemente es la prefase de un proceso de negociación que da cabida a una segunda etapa, que es la que es verdaderamente la negociación. Todo esto está manejado con mucha profesionalidad en la metodología, como los indicó un artículo reciente en Pro Da Vinci, que es la metodología que han seguido los noruegos en los procesos de paz en Colombia y en otras múltiples negociaciones. No hay que hacerle mucho caso al ruido. El ruido es parte intrínseca de calmar, digamos, las opiniones disidentes que existen en tu grupo. No solamente lo existe en el lado del régimen, sino en el lado de la oposición también hay 500.000 preguntas, como si la negociación fuera un proceso abierto en que todos pueden opinar. Esto no es un concurso de belleza, esto es un proceso muy delicado, muy complicado. Hay muchos ejemplos en la historia que han indicado cómo han sido exitosas algunas negociaciones. Y muchas veces, por eso es que muchas veces se celebran en otros sitios. Vamos a recordar simplemente las negociaciones de Kissinger con Le Duc Tho para terminar la guerra en Vietnam. ¿Y dónde se hicieron esas reuniones? En París. O sea, porque la opinión pública no tiene por qué saber todos los meandros que hay que pasar para crear un clima que permita avanzar escalón por escalón en un proceso sistémico que es la negociación. Entonces, bueno, embajador, no, perdón que lo interrumpa, pero la propia comunidad internacional, y me refiero al comunicado conjunto de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido,
destacaban la necesidad de la participación en las negociaciones de una parte inclusiva, diversa, representativa de la población venezolana para que se alcance un acuerdo sólido y perdurable. ¿Qué opina usted sobre esta observación que han hecho estos gobiernos? Lo escuchamos. Bueno, eso es parte de lo mismo. En el fondo la negociación termina, no importa quién sumes en una delegación, eso es secundario. Lo fundamental es que las negociaciones tienen cabeza. En el caso actual, la cabeza es por un lado una persona perfectamente respetable como es Gerardo Blay, que ha aplicado a la perfección lo que es las reglas de la negociación. Y por otro lado, Jorge Rodríguez, que es evidentemente una figura absolutamente de confianza del presidente Maduro. Ahora, ¿por qué tú tienes en una negociación no es un colectivo, sino que tienes que poner cabezas visibles? Porque si no se transforma simplemente en una comparsa, que es un poco lo que pasó en República Dominicana. Y aquí el tercero, que es importantísimo en este proceso, es la mediación de Noruega. Y no solamente es mediación, sino es el que da las reglas, la metodología y los sistemas de cómo se debe ir creando progresivamente, primero, una agenda y en segundo lugar, una confianza entre las partes. Y esas partes muchas veces hablan a solas entre sí, ¿eh? O sea, y hablan no los 7, 8, 10 o lo que sean los miembros de la delegación, sino las cabezas que son las que representan la voluntad de formular un acuerdo. Yo creo que hay que tener paciencia, hay que entender la negociación. Yo mismo participé, por ejemplo, en un caso muy, muy similar, cuando tuve la función de los noruegos en las conversaciones que se llevaron a cabo en 1992 aquí en el IDEA, en Sarteneja, entre la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que era la FARC y el ELN, y el gobierno colombiano. Y ahí lo que estoy viendo es exactamente la misma metodología que apliqué yo. Y en eso, ¿cómo funciona una negociación para que sea exitosa al final? Primero, que las partes estén decididas a participar por la razón que sea. Cada quien tiene sus intereses, cada quien expresa públicamente sus puntos de vista. Desde el punto de vista del régimen, no es porque simplemente el entusiasme entrar en una negociación que en su segunda fase debe ir hacia la parte política, es decir, establecer las condiciones para la realización de unas elecciones libres. Lo está haciendo, podríamos decir, inclusive a regañadiente, pero es porque no tiene otra opción. Porque desde el punto de vista de la situación interna del país, hay un problema muy grave de flujo de caja que se agravó con la guerra de Ucrania y con la congelación de los fondos que tenían disponibles en Rusia. Fondos que no van a ver. Es una larga tradición rusa de no. Pasó con el oro de la República Española, pasó antes con la deuda, con los bonos de la deuda pública rusa a principios del siglo XX. Y esa situación necesita encontrar alivios para poder, tener una gobernabilidad. Y fíjate que es tan serio el problema que el dólar ya cruzó los 13 bolívares, ¿no? O sea que es una situación, y el Banco Central está a la saga manteniendo 11. Entonces eso crea una distorsión. Además, ayer, para tratar de detener esta situación que evidentemente es inflacionaria, regresaron a una práctica que es absolutamente ineficiente, comprobado, como es la regulación de precios. Entonces, yo creo que eso está dando muestra de los bandazos que está dando el régimen para poder mantener cohesionada y satisfecha su base, que no entiende, como tampoco entiende la oposición, lo que está surgiendo de esta negociación asistida, que no solamente es Noruega quien lo lleva, sino que hay otras partes detrás, o sea, unos observadores importantes. Por un lado, los Estados Unidos y Europa, y por otro lado, vemos curiosamente que los que podrían ser potencialmente
los aliados, entre comillas, ideológicos, que no lo son, ideológicos, de los gobiernos de izquierda de América Latina. Me refiero al caso concreto de Colombia y Chile, y lo más probable, lo mismo una vez que asume el poder ahora en enero de Lula, están forzando por expresiones muy claras al gobierno de Maduro de ir a la legitimación a través de unas elecciones libres. O sea, porque para ellos, sí, adelante, perdón, lo interrumpí. Que para ellos la situación actual, bueno, en el caso de Boric es clara y notoria. Boric no para un día de decir las profundas violaciones de derechos humanos que están en Venezuela, y hasta Petro dice tienen que reincorporarse en el sistema interamericano de derechos humanos, porque no les interesa a ellos que los confundan, que son gobiernos de izquierda, pero de izquierda democrática. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, embajador. Le dejo dos inquietudes. En definitiva, usted no le da mayor importancia a las declaraciones de Maduro, que es un reconocimiento, como han interpretado muchos, de que no hay elecciones libres en Venezuela. Y solo las habrá, dice él, si se levantan las sanciones. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, de cara a lo que viene, yo le pediría un comentario. ¿Cuál es su expectativa en lo personal? Algunos han interpretado, como decía uno de nuestros invitados anteriores, que en este caso el régimen venezolano ha obtenido todo lo que ha pedido hasta el momento, o buena parte de lo que ha pedido hasta el momento. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, tratando de analizar el alcance del reinicio de las negociaciones y, sobre todo, las declaraciones, luego de las declaraciones del propio Nicolás Maduro, y quien lo representa, Jorge Rodríguez. Nos acompaña el embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com, y yo dejaba un par de inquietudes, embajador. La primera tiene que ver con, bueno, el devenir de estas negociaciones, de estos diálogos, y también yo le decía, algunos interpretan que Nicolás Maduro ha obtenido buena parte de lo que ha solicitado hasta el momento, si no todas las sanciones. Ha habido un relajamiento de las medidas, sobre todo contra su círculo más cercano, y ahora hay que sumar esto de la licencia de Chevron. ¿Qué opina usted? Le escuchamos. Bueno, yo creo que estamos exagerando diciendo que ha obtenido todo lo que quiere. Obtuvo lo que necesitaba para que se siente en la mesa en enero del año que viene, para discutir el tema de fondo, que es el tema político. El tema político es la realización de elecciones libres. La obtención de elecciones libres depende de una serie de condiciones, y esas condiciones implican, evidentemente, liberación de presos políticos, eliminación de inhabilitación, en fin, todo lo que sabemos que va conexo para que una elección sea realmente libre. Ahora, cuando dicen que obtuvo todo, observen en detalle. Lo de Chevron, primero se revisa mes a mes. ¿Y por qué mes a mes? Porque si no cumple, simplemente se suspende. No es una carta en blanco. En segundo lugar, se establece que eso puede ir solamente a Estados Unidos, y con la condición claramente que no se aporta desde el punto de vista de Chevron nada al régimen, sino simplemente indirectamente
puede haber unas compensaciones, pero en términos reales de flujo de caja, no le aumenta el flujo de caja. Y la segunda, los famosos descongelamiento de los 3.000 millones de dólares que se establecen. Eso va a tardar, María Alejandra. Aquí conozco bien el sistema de Naciones Unidas y el sistema del Banco Mundial, y que son todas las mismas reglas. Eso tiene una cantidad de reglamentos y de aplicaciones tan estrictas que eso no va a llegar a las arcas públicas, digamos al país, no a las arcas públicas, porque las arcas públicas no llega, porque eso lo maneja el PNUD con reglas de cómo es las licitaciones, los controles, los temas, la venta. Eso por lo menos toma un año. Entonces, todas esas son elementos de condiciones suspensivas que van a ir liberándose progresivamente si se reinicia la verdadera negociación, que es la negociación que tiene como marco principal el objetivo de realizaciones en el 2024 de elecciones libres, transparentes y verificables. De las otras sanciones ninguna se ha eliminado, al contrario, están todas ahí. Esas se pueden eliminar progresivamente si efectivamente se da las condiciones necesarias para que se pueda llevar en Venezuela unas elecciones libres, que es la que va a legitimar a quien resulte ganador. Ahora, si yo recomiendo que se lea el editorial de analítica.com de hoy, donde siempre es muy breve, pues son pinceladas, pero dice muy claramente cuáles son los objetivos que están detrás. Los objetivos de las declaraciones, digamos, un poco intemperantes, que manifestaron tanto el Maduro como Jorge Rodríguez, tiene por un lado, como dije, destinada a su propia platea, a su propia gente, para decir que efectivamente ellos están en una posición muy dura. Quizás por eso es que están aplicando también de nuevo el control de precios. Pero por otro lado, el objetivo también secundario, pero no menos importante, es el de continuar dividiendo la oposición, estableciendo la oposición mala y la menos mala. Y inclusive un discurso que viene reiterado por Maduro, primero, que él está dispuesto a debatir con Capriles y ahora con Ecarri. O sea, como representaciones de esa oposición menos mala. Y afincar todas las calificativos o las descalificaciones a Juan Guaidó. Yo lo que me pregunto muchas veces, ¿por qué lo hacen? Hay un dicho venezolano que nadie le echa piedra a mamón macho, es decir, aquel que no produce mamones. Entonces, ¿por qué le están cayendo piedra a Porque tiene mamones. Embajador Emilio Figueredo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, tratando de ayudarnos a entender los escenarios que tenemos por delante. Fue embajador de Venezuela y actualmente está al frente del portal analítica.com. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Lestares, en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilitzer Calla, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Asociación Nacional para el Avance de la Ciencia, ASOVAC. A comienzos de 1950, el número de investigadores científicos activos en Venezuela llegaba a duras penas a unos 80. En este contexto, surge la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, ASOVAC, una asociación civil sin fines de lucro, integrada principalmente por científicos y profesionales, cuyo fin es propiciar el progreso de la investigación científica y sus aplicaciones en Venezuela. La ASOVAC fue fundada el 20 de marzo de 1950 en el auditorio de la Cruz Roja Venezolana, gracias al empeño de Francisco de Venanzi y un grupo de profesionales, entre los cuales cabe recordar a Vicente Peña, Enrique Tejera, Werner Jaffe,
Tobías Láser, Félix Pifano, Eduardo Roll y José María Cruzent. En sus inicios, se trazó dos objetivos: la implementación de la Convención Anual de la ASOVAC para la discusión de conocimientos científicos y la edición de Acta Científica Venezolana, una revista científica dedicada principalmente a la publicación de trabajos científicos realizados en el país. Ambos programas, iniciados en 1950,